que voy a cantar mejor. Mejor canto, ahora un flamenquito. Bueno, muchas gracias por estar aquí acompañando en esta tarde. El Grupo de Aglo os da las gracias. Sabemos que es un tema, lo que vamos a presentar hoy va a ser un tema de bastante interés. Cuando nos reunimos anualmente para preparar un tema anual, el Grupo de Córdoba, oramos primeramente, eso es lo primero, y después entendemos o queremos visionar la necesidad que hay y la carga que hay en muchas mujeres. Últimamente estábamos viendo y estábamos escuchando a muchas mujeres, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, la preocupación que hay, la necesidad que tienen y la carga que tenían sobre algunas situaciones emocionales muy fuertes. Se puede llamar depresión, se puede llamar ansiedad, incluso se puede llamar principio de suicidio. Entendimos que era necesario abordar este tema desde un punto de vista espiritual, pero también clínico. Y también importante, alguna persona que pudiera haber pasado por esta situación. Y viendo el panorama y conociendo a personas, pues yo conocí a Martín, o lo conozco desde hace ya 42 años. Martín estuvo aquí en CAC desde que empezó CAC, con AUSI. Nos conocemos ya desde hace muchos años, desde que éramos unos chavalillos, que también hemos sido chavalillos. Y la verdad es que así fuera un tiempo muy bonito. Y últimamente, pues él tuvo una situación complicada, pasó por un tema de depresión, lo cuento porque él lo va a contar ahora. Y entonces entendíamos que él lo podía abordar desde los tres puntos de vista, desde el punto de vista humano y clínico, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista personal. No tengamos miedo a compartir las necesidades emocionales que tenemos. Lo va a compartir él ahora, pero yo lo voy a introducir un poco. No tengamos miedo. Es importante que sepamos ponerle nombre a lo que estamos pasando, porque mientras antes le pongamos nombre, antes vamos a poder salir de la situación. Somos vulnerables y somos personas humanas y pasamos por momentos complicados en nuestra vida en algún momento. Y lo importante es que estamos en comunidad y en comunidad se pueden tratar estos problemas sabiendo que somos de ayuda unos a otros. Pero como yo no voy a dar la conferencia, os voy a pasar ahora ya a... No la voy a dar porque no estoy preparada. Voy a dar lugar a Martín. Martín, aparte de ser una persona que estuvo aquí desde hace mucho tiempo, yo le comenté, digo, Martín, ¿cómo quieres que te presente? Dice, preséntame como siervo inútil. Digo, bueno, vale, te voy a presentar como siervo inútil que eres, porque todos somos siervos inútiles. Pero aparte de eso, Martín es licenciado en Medicina y Cirugía desde el año 1990, especialista en Medicina Familiar y comunitaria desde el año 1993. Ha tenido diferentes comunicaciones en el ámbito de su especialidad. Participación en proyectos de investigación relacionados con su especialidad. Amplia formación en cardiología en el ámbito de los factores de riesgos cardiovasculares. Tutor de residentes de medicina familiar y comunitaria. Responsable de formación del Centro de Salud de Antequera. Diferentes tipos de actividad docentes con carácter interno a nivel de Hospital de Antequera. Médico de urgencia del Hospital de Antequera. Médico del Centro de Salud de Antequera. Y desde el año 2003 al 2013, anciano, esto ya en la parte espiritual, anciano de la iglesia de Fuentepiedra. Ahora mismo actualmente el pastor de la iglesia de Fuentepiedra. Está de secretario con la Secretaría de FADE a nivel de Andalucía y está muy activo a nivel espiritual también. Entonces, como veis, es una persona que aparte de siervo inútil, tiene diferentes titulaciones, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, bienvenido Martín y bienvenido Ausi. Ausi es el cuello de Martín, ¿vale? Cada buen hombre tiene un buen cuello y en este caso es Ausi. Ausi, gracias por acompañarnos. Muy bien, muy contento estoy de estar en CAC de Córdoba. Es como mi casa, vaya. Yo me siento aquí como en mi casa, ¿no? Y estoy muy contento de
Vengo frecuente porque muchas FAMADES se realizan, aquí en Comunidad de Amor Cristiano, de FAMADES de Andalucía Oriental, y la verdad que vengo relativamente frecuente, ¿no? Y bueno, estoy muy contento porque se ha cantado una canción que yo creo que es la clave de todo, ¿no? Mente sana, ¿no? Y yo creo que primero dar las gracias al Comité de ACLO en Córdoba organizador por la invitación, quiero dar las gracias. Y segundo, quiero empezar dándole las gracias y la gloria al Señor, porque es el que se merece la gloria. Lo que voy a hablar, puedo hablar desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista bíblico, podemos hablar pero sí os digo que viví desde el año diciembre del 2021 hasta octubre del 2022, yo estuve viviendo una depresión mayor endógena grave. Hasta el punto de que, no sé si conocéis al psiquiatra Pablo Martínez, él decía que tenía sus dudas de que pudiera salir. Pero el Señor sí me habló, el Señor sí me dijo que Él quería enseñarme muchas cosas en el ámbito de la mente y me dijo que Él iba a poner su mano, ¿no? Y usó a mi esposa diciéndole algunas palabras en ese sentido de que Él me iba a sacar, porque yo creía que no iba a salir. Si ahora os voy a comentar algunas cuestiones para que veáis todos los grupos que la depresión puede afectar, todos los grupos a nivel afectivo, a nivel cognitivo y a nivel neurovegetativo, yo los tenía todos, es decir, no me faltaba ninguno. Y realmente estuve muy, muy, muy mal, sin casi posibilidad de salir adelante. De estas depresiones endógenas graves, un tercio salen adelante, un tercio se suicida y un tercio quedan con muchos síntomas residuales, que ahora os comentaré lo que significan síntomas residuales, pero quedan con muchos síntomas que no llegan totalmente a desaparecer de la persona. Así que bueno, sé lo que viví y le doy gracias al Señor, pero sobre todo quiero darle la gloria al Señor. Quiero que el Señor sea el que reciba la gloria. Y yo creo que es muy importante, yo siempre desde ese momento he entendido que en la iglesia muchas veces llegan personas, en este caso vosotros sois mujeres, pero en la iglesia llegan muchas veces personas que llegan con situaciones emocionales muy difíciles. Llegan con situaciones terribles, vivencias dolorosísimas, situaciones complicadísimas y que si a eso le sumamos algunos aspectos genéticos más otra serie de eventos adversos que se pueden sumar a la persona, acaban con un cuadro depresivo, que pueden acabar con un cuadro depresivo grave. Así que, bueno, yo quisiera que pudiéramos empezar hablando desde un punto de vista médico para luego pasar a un punto de vista bíblico y espiritual, pero no puedo dejar de tocar el punto de vista médico porque quiero que se tengan en cuenta que hay personas que llegan a las iglesias, y no solo a las iglesias, a muchos sitios, y que no somos conscientes de que esa persona está viviendo una situación de depresión. Y os voy a decir un dato, una de cada dos mujeres, porque las mujeres siempre tienen más prevalencia de depresión que los hombres, pero una de cada dos personas no consulta por depresión. Una de cada dos personas. Y aproximadamente una de cada dos personas, cuando consultan tarde, es decir, consultan con muchos síntomas ya, y la situación siempre lo que se pretende es para evitar recaídas, recidivas, para evitar que se cronifique, que persista. Es importante atajar el cuadro precozmente. Es importante. Así que tengo que deciros que abramos nuestros ojos y pidámosle al Señor que abramos nuestros ojos para que podamos ver a las personas que están empezando a vivir una situación de este tipo, porque podemos ayudarles, ¿sí? Muy bien.
Sabemos que es una enfermedad del cerebro y es una enfermedad crónica, como otras muchas enfermedades crónicas, y se sabe que hay aproximadamente hay una cronificación muy alta de la depresión, y las manifestaciones, ahora veremos más adelante que son manifestaciones muy heterogéneas, es decir, afectan a muchos grupos de síntomas, afectan a grupos afectivos, a grupos del ámbito neurovegetativo, a grupos del ámbito cognitivo, y tenemos que tener en cuenta que hay varios picos que podríamos decir que son importantes a tener en cuenta. En la adolescencia es un momento crítico también, aunque siempre se ha creído que era una enfermedad del ámbito del adulto, pero no es una enfermedad del ámbito del adulto. En la adolescencia aparece, y aparece en las mujeres adolescentes doblemente más frecuente que en los varones. Entre los 30 y 50 años aparece otro pico, y en las personas mayores, las personas ancianas, aproximadamente un 10% lo padecen en los mayores de 75 años, y se incrementa ese porcentaje en los mayores de 85 años, aproximadamente hasta un 16%. O sea que estamos hablando de cifras importantes en nuestras personas mayores que nos rodean. La base, el origen, luego hablaremos más adelante del tema genético, lo explicaré un poquito mejor porque no es estrictamente genética, pero sí hay una predisposición a que se pueda padecer depresión, pero hay que considerar una serie de factores ambientales, del desarrollo de la persona, del niño cuando va creciendo, todo el entorno familiar puede condicionar en ese periodo formativo, puede condicionar su personalidad, y si a eso le suma eventos adversos difíciles, circunstancias muy traumáticas que la persona puede tener, pues al final puede desencadenar en un cuadro de depresión. Yo tuve eso. Si queréis, luego os cuento mi testimonio, porque realmente fue un cúmulo de esas cosas, ¿no? Y no me importaría contároslo porque creo que muchas veces no le damos importancia a determinadas cosas, y hay que dársela. Así que, si hay tiempo y queréis, os cuento específicamente mi testimonio. Son frecuentes alrededor de la depresión, hay muchas enfermedades que también están coexistiendo con la depresión. Es decir, se sabe que es un factor de riesgo independiente para otras muchas enfermedades. Las enfermedades de riesgo vascular, la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares, el infarto de miocardio, la diabetes mellitus, todo eso está muy relacionada con la depresión. La anterior. Bien, es una enfermedad que está infradiagnosticada, como he dicho antes, se llega tarde y se diagnostica no de una forma muchas veces correcta, ¿no? Pero se llega tarde al diagnóstico. Y ya, como he dicho antes, se duplica la prevalencia en mujeres más que en hombres. Por eso hay que tener en cuenta la situación de la mujer, las particularidades emocionales en la mujer, y la fisiología y la psicología de la mujer ejerce un papel muy importante que hay que tener en cuenta, que muchas veces no le damos, no lo consideramos como deberíamos considerarlo. Son más frágiles, por eso la palabra dice que la mujer es vaso frágil. Tratemos a la mujer como vaso frágil. La depresión es la primera causa mundial de discapacidad, es decir, hay muchísimo absentismo laboral por el tema de la depresión. Ahí se utilizan muchísimos recursos sanitarios con el tema de la depresión, y hay muchas jubilaciones anticipadas por el tema de la depresión. Así que es algo que a nivel económico también genera mucho gasto, ¿no? Y mucha malestar y mucha pérdida de calidad de vida en la persona que está viviendo la situación de la depresión. Esto sí os lo quería poner porque muchas veces yo quisiera que en un plano así, no médico, sino en un plano cercano a las personas, podamos tener en cuenta algunos síntomas que nos puedan orientar o os puedan orientar a las
personas que puedan estar entrando en depresión. Hay que considerar que para que una persona esté en depresión tienen que estar la mayor parte del día, durante 15 días, con síntomas específicos, porque si no, no se puede considerar depresión, porque hay que diferenciarlo de las circunstancias vitales que podemos vivir y que te van a llevar a tristezas temporales, que pueden pasar, pueden durar varios días, pero luego pasa y se acabó. Pero no es una depresión, así que hay que diferenciarlo. Pero sí os dejo ahí, sobre todo, para que tengáis en cuenta el tema del síntoma princeps o principal en el cual hay que considerar, que es esa falta de placer, de ilusión, de interés por las cosas que antes esa persona podía disfrutar. Antes disfrutaba la persona con determinadas cosas y ahora eso lo ha perdido. Y es fácil ver a la persona con ánimo caído y decirle una pregunta así de fácil, ¿no? Oye, ¿estás disfrutando ahora de...? Y la persona te puede decir, pues, mira, estoy tal. Porque es importante lo que ha dicho antes Amparo. Es importante sacar hacia afuera todo el tema emocional, verbalizar hacia afuera, porque es la manera mejor de empezar a poder ayudar a las personas que están entrando en un cuadro depresivo. Así que es fácil. Y sobre todo hay un síntoma relacionado con eso, es cuando la persona se despierta por la mañana, que muchos tienen mucho insomnio y no duermen. Cuando se despierta por la mañana, esa persona no tiene deseos de emprender el día. Y son cosas muy simples, pero que pueden alertarnos de que esa persona está entrando en un cuadro depresivo. Siguiente. Muy bien. Considerar algunos factores de riesgo de depresión, ¿no? Antecedentes de episodios depresivos previos, es decir, se sabe que si un primer episodio puede producir recaídas, cada vez que se produzca un episodio depresivo, el riesgo de recurrencia va a ser mayor. El segundo se va a elevar al 60, el tercero se va a elevar al 80, el cuarto episodio al 90 y se va a cronificar. Y va a quedar con síntomas residuales en la cual la persona va a tener muy mala calidad de vida porque van a persistir muchos síntomas que no van a desaparecer. ¿Sí? Así que los episodios previos hay que tenerlos en cuenta. Hay otras enfermedades mentales, no las vamos a nombrar, pero hay enfermedades mentales de otro tipo que también condicionan el tipo de depresión, ¿no? Hay varios, ahora os mencionaré varios tipos de depresión y el trastorno bipolar, enfermedades de tipo mental grave como la esquizofrenia pueden cursar con también un cuadro depresivo. Otras enfermedades neurológicas, enfermedades endocrinas, que hay un montón, pueden cursar con cuadros de depresión. Pero ya estaríamos más en el ámbito médico, en el ámbito clínico de médicos, ¿no? En el cual tendrían que abordar eso. Siempre que a nosotros llega y sospechamos un paciente con depresión, nosotros lo que hacemos es porque puede haber enfermedades que puedan cursar con depresión, entonces lo que hacemos es un estudio analítico, hacemos un estudio de escalas específicas para ver el grado en el que se encuentra y bueno, indagamos un poquillo más sobre la historia clínica en el ámbito de tóxicos y en el ámbito de otro tipo de problemas que pueda tener la persona. Pero siempre hacemos un estudio un poco más profundo por si es una causa secundaria de depresión. Hay personas que acuden siempre con síntomas físicos que no podemos etiquetar en una enfermedad, en un cuadro clínico concreto, pero que empiezan a manifestar síntomas físicos de diferente tipo y al final tienes que excluir una serie de patologías relacionadas con lo que te cuentan, pero al final descubres que esos síntomas, detrás de eso hay un daño emocional, hay una situación que le está llevando a un cuadro depresivo. Enfermedades crónicas, personas que tienen discapacidades grandes, personas que cursan con mucho dolor por determinadas enfermedades también están más predispuestas a desarrollar depresión. Las personalidades, también es importante hablar de las personalidades, porque hay personalidades que son muy rígidas, personalidades muy perfeccionistas, pero personalidades que no dejan salir de cómo tiene que ser todo exactamente de una determinada manera, que al final son factores de riesgo para que produzcan depresión. La personalidad ansiosa
también se sabe que tiene una base de predisposición genética y puede acabar no a lo mejor en un cuadro de depresión mayor, pero sí puede acabar en un cuadro de depresión reactiva. Las personas mayores y el sexo femenino, como hemos hablado antes, y la ansiedad y el abuso de sustancias. Siguiente. Muy bien. Es una realidad. Nuestro cerebro es bioquímica. Hansi lo sabe. Nuestro cerebro nuestra parte física del cerebro es pura bioquímica. Entonces, bueno, no podemos olvidar que a nivel de la parte de la materia gris del cerebro se produce una serie de cambios muy importantes de neurotransmisores, que ahí os he puesto los más importantes y las consecuencias que producen y las alteraciones de esos neurotransmisores. Esos neurotransmisores que veíais visto ahí, cada uno en la disminución de eso está provocando una consecuencia con respecto a los síntomas de la depresión. Entonces, si os dais cuenta, la serotonina tan famosa como se habla, pues va a alterar esos aspectos emocionales, altera el sueño, altera el apetito, la noradrenalina, la falta de energía, a nivel sobre todo cognitivo, todo el tema de la atención, de la motivación, la dopamina, que habréis hablar mucho de ella, ¿no? Como el neurotransmisor del placer. Pues la disminución va a producir ese síntoma que es principal en la depresión, que es la anedonia. La anedonia es eso que he dicho antes, es decir, la falta de sentir placer o de disfrutar de lo que antes tú disfrutabas. Si tú antes disfrutabas haciendo deporte, ahora ni siquiera quieres hacer deporte. Si antes disfrutabas de una determinada manera, ahora eso ha desaparecido de tu vida. Y eso es muy importante. La anedonia es un síntoma que tiene que estar presente en los cuadros depresivos. La apatía, lo habréis escuchado hablar con respecto al estrés crónico, el tema del cortisol, tan famoso, ¿no? Habréis escuchado que ahora la gente se vive en un ritmo de vida en el cual, bueno, pues tendrá el cortisol alto. El cortisol es malo. El cortisol alto es malo. Se sabe que el estrés crónico produce muchas consecuencias negativas para nuestro cuerpo. Entonces sabemos que va a producir en determinadas zonas del cerebro, va a producir un daño específico y es importante controlar ese estrés crónico. Ahora os dejaré alguna indicación sobre eso, porque yo pienso que muchas veces se entra en una situación de vida que el Señor no quiere que entremos. Yo creo que muchas veces vivimos de un activismo y una forma de vida que Dios no nos llamó a vivir de esa manera, ¿no? No digo que no trabajemos, no digo que no sirvamos, pero tenemos que aprender también a saber cómo está nuestro cuerpo, a escuchar nuestro cuerpo, a saber qué nos está diciendo nuestro cuerpo y a no forzar nuestro cuerpo, ¿sí? Y hay un factor neurotrófico cerebral que se llama así, como lo veis, BDNF. Esa disminución ahora hay dos conceptos que ahora os mencionaré, que es el concepto de la neurogénesis y de la neuroplasticidad, que son dos conceptos que están muy de moda en el ámbito de todas de la neurología y de la psicología, y interviene ese factor neurotrófico cerebral, interviene en una disminución de esa neuroplasticidad. Luego hay una sustancia inflamatoria, proinflamatorias, que también intervienen en la depresión, que son citoquinas de diferente tipo, que ese aumento va a provocar inflamación y va a provocar una disfunción neuronal. Y luego hay otras dos sustancias que también intervienen, que habréis escuchado a lo mejor del GABA. El GABA es, muchas benzodiazepinas intervienen en el GABA, ¿no? Porque el GABA lo que hace, para intentar evitar la excitabilidad de las neuronas, existen esas sustancias que lo que hacen es frenar un poco esa excitabilidad. Y algunos fármacos pueden actuar a ese nivel, ¿sí? Así que bueno, así para que sepáis, nuestro cerebro es química, es mucha química, ¿sí? La parte física de nuestro cerebro es mucha química. Muy bien, siguiente. Bueno, aquí sí os quería, vuelvo a repetir que es clave hacer ese diagnóstico precoz para poder realizar el tratamiento precoz. Fijaros, aquí hay un montón de síntomas dentro de los grupos, de diferentes grupos que se pueden manifestar. Fijaros,
concentración, atención, indecisión, autoestima, culpa, desesperanza del futuro, pensamientos de muerte, alteraciones del sueño, pérdida de peso, anorexia, retardo psicomotor, reducción de energía, fatiga, cansancio extremo, reducción del deseo sexual, tristeza. Del grupo afectivo muchas veces le damos mucha importancia, pero de esos, del tema cognitivo y del tema neurovegetativo, tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque más importantes son esos síntomas en los trastornos depresivos mayores que en los que son de ámbito afectivo, ¿vale? Y es importante porque tenemos que intentar que no queden síntomas residuales en la persona que padece un cuadro depresivo. Lo que se pretende es intentar que la persona se recupere al 100% como estaba antes. Se sabe que cuando la persona vuelve a tener síntomas antes de 6 meses, se considera una recaída. Las remisiones pueden ser parciales cuando se remiten parte de determinados síntomas y no todos los síntomas. Se puede llegar a hacer una depresión persistente, permanente, cuando ya empleando todos los recursos que hay, los fármacos, dos tipos de fármacos a máxima dosis, y además durante 2 meses no se consigue ningún efecto sobre los síntomas de esa persona. Cuando eso ya estamos entrando en un cuadro de cronificación de la depresión, un cuadro de depresión permanente, y hay una disminuir esa discapacidad que puede ocasionar y mejorar la calidad de vida de la persona, ¿vale? Así que hay que tener en cuenta, primero, que la persona no entre en un trastorno depresivo mayor, porque es un cuadro grave, es un cuadro serio. ¿Sí? Yo creo que personalmente yo tenía todos. No me faltaba ninguno. Ninguno. Todos. Mi mujer está aquí. Todos. Este es fundamental. La anedonia es fundamental. Por eso lo he puesto en negrita. Tú, para considerar un trastorno depresivo mayor, tienes que ir sumándole, ¿no? Tampoco hace falta que sepáis el diagnóstico exacto del trastorno depresivo mayor, pero hay que ir metiéndole síntomas a esa anedonia para poder decir, esta persona tiene un trastorno depresivo mayor, ¿vale? Trastorno depresivo mayor leve, en función de unos síntomas, moderado o grave, ¿sí? Yo los tenía todos, no me faltaba ninguno. Siguiente. Esto sí quería dejarlo también un poco claro, que muchas veces cuando veo a una persona triste no tiene ninguna depresión. Hay acontecimientos vitales estresantes que te pueden llevar unos días de decaimiento por diferentes circunstancias que se pasan, ¿no? Así que no digamos que está depresiva ni nada, porque no está depresiva. Está viviendo, si le pregunta, a lo mejor está viviendo una situación difícil, ¿no? Y necesita que la acompañe y esté a su lado, no más, ¿sí? Todos somos ciclotímicos en el sentido de que podemos tener unos días un poquito mejor y otros días un poquito peor, y tampoco es una depresión, ¿no? Hay un trastorno que sí se llama trastorno ciclotímico, que ese trastorno ciclotímico tiene algunos síntomas de los que tienen anteriormente, no llega a cumplir los criterios de trastorno depresivo mayor, pero se mantiene también, se considera que se llama trastorno ciclotímico cuando se mantiene 2 años en el tiempo. Y también existe ese trastorno, ¿no? Como habréis escuchado a lo mejor hablar de la distimia, ¿no? La distimia es, podríamos decir, no lo habéis escuchado, es como una depresión persistente, leve, en las que se manifiestan síntomas más bien de tipo afectivo y que se mantienen en el tiempo, y la persona pues consulta repetidamente porque nunca consigue estar bien desde el punto de vista afectivo, ¿no? Se habla de distimia. Y deciros que también existen depresiones infantiles. No olvidemos que los niños también están sometidos a factores externos muy difíciles en diferentes circunstancias, y que la forma en la que ellos van a manifestar es porque van a empezar a somatizar determinados síntomas físicos que no saben encuadrarlo en un diagnóstico de otro tipo de enfermedad, y que al final acaban teniendo una depresión infantil, ¿sí? Así que 15 días como mínimo. A partir de eso hay que plantearse
ver la posibilidad de que esa persona tenga una depresión. Yo aquí he puesto algunos que sí considero que son importantes, sobre todo para quitar algunos conceptos que pudieran no tener claro, ¿no? Sobre todo el tema de la autoestima. El tema de la autoestima es muy importante, hermano. Es muy importante. Yo diría que es muy, muy importante. La verdadera autoestima, todos sabemos quién nos la da. Todos sabemos quién nos la da. No es tus logros humanos, no son tus grandes alcances que hayas desarrollado. El apóstol Pablo define muy bien en todo lo tengo por basura, ¿no? La verdadera identidad está en Cristo. Ahí encontramos el destino, el propósito, la dirección, el sentido de toda nuestra vida está en Cristo. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque muchas veces hay personas que realmente no pueden salir de esa baja autoestima. No pueden salir, muchas veces por circunstancias que han vivido, no pueden salir de esa baja autoestima y es muy difícil que puedan salir de un cuadro depresivo cuando no se vuelve de nuevo a establecer una estima correcta, que es la que el Señor quiere que tengas, ¿sí? Entonces es un factor pronóstico, se ha considerado dentro de los cuadros depresivos como un factor pronóstico. Así que fijaros qué importante es esa estima adecuada que el Señor quiere que tengas, ¿no? De ti mismo, ¿no? Aquí sí quería mencionar, antes habló Amparo del tema del suicidio, ese pérdida de ilusión, esa anedonia en la cual nada le apetece, está totalmente desmotivado, ya no quiere salir de la casa, ya lo único que quiere es estar en la cama o estar en el sofá, lo he puesto así, esa anedonia por todas las cosas de la vida, eso en un grado elevado, tenemos que considerar que hay personas que pueden tener tendencia al suicidio, ¿sí? Así que no desechemos a esas personas que llegan a ese punto, ¿no? Ahora hablaré un poco del suicidio, pero hay que tener muy presente a esas personas. Y deciros que no es la clave el estado de ánimo. Muchas veces siempre se ha identificado a la depresión como todo lo relacionado con el ánimo, tristeza, llanto, y no es la clave en la depresión los síntomas afectivos. Son más importantes los otros síntomas que os he dicho antes que los síntomas afectivos. Y el tema del apetito os lo he querido poner porque el tema del apetito es muy importante. Cuando un paciente con depresión no quiere comer, tenemos que considerar que siempre va a tener una depresión más grave que un paciente que quiere comer. Así que tengamos en cuenta ese dato. Siguiente. Y ahora sí os quería mencionar algunos tipos de depresiones que están en un segundo plano y que pueden estar provocadas, que son más leves, pueden estar provocadas por otras cosas, ¿no? Aquí en el primero os he puesto la depresión reactiva. Hay personas, y sobre todo personas que tienen largo proceso de ansiedad por diferentes motivos, al final pueden acabar teniendo una depresión reactiva. Una depresión reactiva que en general no hay que tratar con medicamentos. Las depresiones reactivas se identifican muchas veces todas las causas que están llevando a la persona a esa depresión reactiva. Se identifica, habría que hablar de la ansiedad, porque la ansiedad hay que etiquetar por qué viene la ansiedad. Se cantaba que hay antes una mente sana que no tenga temor. El temor es una de las grandes cosas que afectan a la ansiedad, ¿no? El temor y la preocupación, cosa que el Señor insiste en su palabra de una forma muy fuerte, de que no tengamos ni temor, ni ansiedad, ni preocupación, porque Él cuida de nosotros, ¿sí? 365 veces aparece la palabra, una por día, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que no temamos porque Él cuida de nosotros. Esto sí lo he querido que lo tengamos porque eso es lo que está relacionado, no es una depresión en sí, pero son personas que tienen podríamos decir, esa predisposición a tener un carácter depresivo. Y el gran problema del carácter depresivo en esto es el yo.
Es el yo, es un yo desenfocado, es un yo distorsionado, es un yo que no está en el orden en el que el Señor quiere que tengamos nuestro yo. Nuestro yo tiene que estar como el Señor quiere y saber la medida de fe que Dios nos ha dado cada uno y saber dónde nos colocó el Señor. Cuando eso está todo en orden, nuestro yo, somos capaces de quitarlo de en medio y ponerlo en el lugar donde el Señor quiere que lo tengamos. Pero hay gente de diferentes tipos en el ámbito depresivo. Hay algunos que se consideran que él es malo y los demás son buenos. Hay otros que yo soy el bueno y los demás son malos. Hay otros que yo soy el mejor y los demás no me importan. Y todo es el problema del yo. Yo soy malo y los demás son malos, ¿no? Ahí ese yo de diferentes nombres que aparecen ahí, depresivo, paranoide, histérico y nihilista, está relacionado con esa forma de ser que podemos tener de base predisponente, ¿no? Así que la depresión hay que tratarla por diferentes frentes. Como habéis visto, hay todo el tema de los neurotransmisores y es necesario tratarla farmacológicamente muchas veces. Sobre todo las depresiones mayores hay que tratarlas farmacológicamente y ver la evolución y estar pendiente. El tratamiento está en función de los síntomas que tiene el paciente, hay que tener en cuenta las enfermedades que tiene el paciente, no se pueden poner determinados fármacos a determinadas patologías. Todo eso hay que estar muy en el plano médico estricto, pero para saber cuál es el mejor medicamento que a la persona le conviene. Y luego hay algo que es muy importante, que tiene que ser coadyuvante a la farmacología, que es el tema de la terapia cognitiva, lo que siempre se ha conocido como psicoterapia, ¿no? La psicoterapia es muy importante. Y aquí, hermano, es donde la palabra trae un sentido de identidad, nos da un sentido de valía personal, nos da un sentido de un propósito, de un destino que en el creyente marca mucho la diferencia, sobre todo, hermanos, para ese punto crítico que es la autoestima. Es un punto crítico donde muchas personas nunca encuentran esa mejoría de la autoestima porque realmente no encuentran sentido de dónde están, para qué viven, hacia dónde van, qué es lo que hacen. No lo encuentran. Y ahí es el Señor el que realmente marca la diferencia. ¿Sí? Siguiente. Bueno, aquí he puesto algunas cosas para evaluar el riesgo de suicidio. El riesgo de suicidio en las depresiones mayores, fijaros cómo se multiplica por 20. Es decir, lo que decía antes, una depresión mayor grave, el riesgo de suicidio es alto. No podemos banalizarlo, es alto. Y respecto a la población general, las personas que tienen depresión también se multiplica por 4. En España, la primera causa de muerte externa va tendiendo al alza. Os voy a dar algunos datos actuales de cómo está el tema del suicidio en España, que está cada vez más al alza. En el año 2021 se registraron 4.003 suicidios, de los cuales 2.982 fueron hombres y 1.021 eran mujeres. Un 1,6% más respecto al 2020. De enero a junio del 2022 se registraron 2.015 casos, un 5,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Y según la Organización Mundial de la Salud, esos son datos más o menos actuales, se estima que cada año se quiten la vida unas 700.000 personas en el mundo. En Europa, de las 60.000 personas que mueren por suicidio, más de la mitad estaban deprimidas. Por cada persona que muere de suicidio en España, 10 personas lo intentan. Asimismo, por cada persona que lo intenta, 14 lo piensan. Así que, bueno, son datos terribles. Son datos que nos hacen plantear y decir, Señor, yo le decía, Señor, yo quiero ser ese instrumento en tus manos para poder traer luz sobre esta situación en las personas que están viviendo esta enfermedad, porque realmente es muy seria. Yo sé lo que significa eso. Así que os puedo hablar de verdad, no os puedo hablar de teoría.
Es muy serio. Y no sabes al punto donde llega un momento de tu vida en el cual dices, si no salgo o si no recupero algunos síntomas, prefiero morir. Yo le decía al Señor, si no me voy a recuperar, Señor, llévame contigo. Me quiero ir antes. Me quiero ir contigo ya. Así que es serio, hermano. Hay una serie de factores de riesgo, aquí aparecen factores de riesgo de suicidio, bueno, factores biológicos, no vamos a verlos todos, factores familiares, factores psicológicos, pero hay también una serie de factores de protección que yo creo que son importantes por el tema de ese sentido de propósito, ¿no? Esa capacidad de poder recibir ayuda, ¿no? De otros, está abierto a poder recibir ayuda de otros, ¿no? Esa relación familiar de apoyo que pueden encontrar, que realmente es una familia que esté abierta a poder ayudar a esa persona, ¿no? Bueno, ahí es muy importante esa comunicación abierta, poder sacar todo lo que esa persona tiene a nivel emocional, que pueden ser muchísimos daños a nivel emocional muy profundo y que realmente necesita sacarlo hacia afuera, ¿sí? Y nosotros utilizamos una escala muy sencilla, una escala neuropsiquiátrica muy sencilla, en la cual rápidamente catalogamos el nivel de riesgo de suicidio de la persona y catalogando el nivel de riesgo del suicidio de la persona, así actuamos, más urgente o menos urgente, ¿vale? Siguiente. Muy bien, aquí sí me voy a parar un momentito. Primero voy a hablar de la depresión. Hay un tipo de depresión endógena que está relacionado con la depleción de los neurotransmisores de una forma muy clara, que es la depresión posparto. Nadie habla de la depresión posparto y se trivializa mucho la depresión posparto, pero realmente hay unos cambios bioquímicos tremendos en la depresión posparto, hasta el punto de que hay mujeres, que lo habréis escuchado, que se tiran por el balcón. Es decir, que es terrible. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que hay mujeres que han tenido un hijo, que hay unos cambios a nivel cerebral terribles, tremendos, y no, ya se te pasará, eso es por el niño, ya cuando pase el tiempo se te va a quitar. No, hermano, no. A esas personas obligatoriamente hay que ponerles fármacos antidepresivos porque las depleciones de los neurotransmisores son grandísimas. Así que no se puede trivializar la depresión posparto, que es una depresión endógena. Y hay otra depresión que podríamos entrar o considerarla que es el burnout, la depresión por agotamiento y por cansancio. Aquí me paro un momento, porque esto como cristianos necesitamos entender. Y el Señor quiere que entendamos esto. Tenemos que aprender a descansar. ¿Sí? Descansar no es ser perezoso. Descansar es renovarnos en el Señor. Descansar es crecer espiritualmente en el Señor. Eso es descansar para el Señor. Los descansos no voy a hablar, porque bíblicamente sabéis cuántos descansos hay, ¿no? Pero aquí se me para un momento, porque muchos ministerios y muchas personas entran en depresión, considerando alguna serie de factores previos no resueltos, de cuestiones emocionales o de bases genéticas, bases de predisposición genética, acaban con un cuadro depresivo mayor por cansancio, por agotamiento. Y el Señor quiere que aprendamos que sí, en relación al estrés crónico, sí, el Señor no te ha dicho que no lo sirvas, no te ha dicho que no trabajes, pero se vive en un estrés crónico que muchas veces son por una serie de factores en los cuales podemos evitar. Podemos evitar totalmente. Y si no lo evitamos es porque no queremos. ¿Os digo alguno? El activismo. Yo tengo que estar y yo tengo que ser y yo tengo que ir y yo tengo que hacer y yo tengo que poner y yo tengo que estar el primero allí y siempre. No. Hay una palabra que es poderosa que se llama sí, pero hay una palabra muy saludable que se llama no. Hermano, no. ¿Sí? No, no puedo. Y tenemos que saber cuándo tenemos que decir no. Hay veces que no está diciendo no y no corresponde que digan no. Cuidado, que no nos confundamos tampoco,
¿vale? Así que muchas veces tenemos que aprender de nuestros propios errores y eso son cosas que se pueden resolver, ¿sí? Y que hemos podido aprender. No es tanto hacer, que hay que hacer y servir, sino ser. Tenemos que ser en el Señor y luego hacer. Ese es el orden que el Señor quiere. Identidad y valor en el Señor para luego hacer. ¿Ven? Segundo, es muy importante el tema del descanso. No sé cómo voy. ¿Cómo voy? Es muy importante en el tema del descanso que no... Yo digo que hay un triángulo divino que es muy bueno y hay un triángulo del enemigo que va a intentar siempre introducir para evitar, o sea, para conseguir que entres en estrés. Hay un triángulo muy bueno que yo digo que es que cuando tú compartes tus cargas con personas realmente en las cuales las puedes compartir, ¿sí? ¿Cómo voy? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto? ¿Ya? 5, pues entonces me salto esto. Bueno, uy. Uf. Uy, es que quiero ir a una parte que me interesa mucho. Es que No, es que... No, me salto, voy a la parte que quiero ir a una parte que quiero compartir con vosotros, que entiendo que es muy importante. Sí, vale. Bueno, solamente aquí os menciono. Otro día hablamos del descanso, ¿vale? Pero solamente os dejo el triángulo divino más importante. Comparte las cargas, no estés solo, da cuentas y siéntete apoyado. No te dejes no sentir apoyado y apoyar a otro. Es un triángulo divino que te evita entrar en soledad y en aislamiento, que es muy importante para evitar esa depresión por agotamiento. ¿Sí? Ya me paso. Tratamientos naturales. Solamente deciros aquí, hay un nivel de evidencia en estos, hay muchos tratamientos alternativos que también tienen otro nivel de evidencia mucho más bajo, pero se ha visto que el ejercicio, la alimentación, ahora se habla mucho de la alimentación antiinflamatoria, ¿sí? La alimentación... Bueno, pues ahí hay que meter todo el tema de los omega 3, de una forma, una alimentación equilibrada, una dieta mediterránea balanceada, el ejercicio físico. Esto ayuda a tener una mente sana. Cuidado, hay personas que no hacen ejercicio y tienen una mente sana. ¿Sí? Cuidado, no confundamos y no extrapolemos todo el tema de lo que hay ahora con el ejercicio y la alimentación y ahora todo nada más que tiene que hacer. No. Hay gente con mente sana que no hacen eso, pero ayuda, puede ayudar, depende de cada persona, ¿vale? Y hay un concepto aquí de neurogénesis que me lo voy a saltar porque no da tiempo. Siguiente. Y este concepto, aquí sí me voy a quedar un poquito, el concepto de neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque quiero que podamos entender la importancia del área del pensamiento a nivel de la psicoterapia. Y la capacidad, nuestro cerebro tiene una capacidad para modificarse y adaptarse y va a crear una serie de conexiones neuronales en función de la experiencia, el aprendizaje y la recuperación. Se ha visto, no sé si habéis dado cuenta, que hay gente que a lo mejor tienen determinadas enfermedades como son ictus, que tú los ves que recuperan un montón y es porque a nivel de las neuronas, a nivel de las sinapsis, empiezan a mejorar. Y se sabe que en determinadas zonas del cerebro, el hipocampo y en determinadas zonas del cerebro, se producen mayores conexiones neuronales y son capaces de que esa conectividad mejore, ¿vale? O sea, es un concepto muy importante que ahora se le está dando mucha importancia. La forma de pensar interviene en la neuroplasticidad. La forma de pensar. Y esto sí es muy importante, porque tenemos que diferenciar la mente de la materia gris física del cerebro. ¿Sí? Se sabe que cuando tú piensas bien, actúan sobre vías bioquímicas que producen una proteína y esas proteínas son capaces de producir los buenos neurotransmisores.
Por lo tanto, yo creo que es muy importante pensar bien. Y yo le doy un valor muy importante a eso. Y yo creo que el Señor habla mucho de los tipos de mente en la palabra, habla mucho de cómo tenemos que pensar, en qué tenemos que pensar y cómo tenemos que pensar. La paz de Dios, ya todos conocemos ese texto, sabemos que va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Cuando nosotros pensamos correctamente, nuestras emociones van a ser correctas y nuestras acciones van a ser sanas. Ese es el orden. Por eso el Señor quiere que pensemos bien. ¿Por qué nos encontramos en este tiempo con tantísimas enfermedades mentales? Porque realmente lo que hay es una pandemia de ansiedad en las edades jóvenes. Es una pandemia. Es decir, 8 de cada 10 jóvenes hasta los 25 años tienen ansiedad. Es que es muy serio. Y es porque realmente todo lo que lo está envolviendo lo están llevando a pensar de una forma equivocada, de una forma distorsionada, completamente alejada del orden que Dios quiere para ellos. ¿Sí? Siguiente. Bueno, aquí podríamos hablar de los pensamientos equivocados, de los pensamientos distorsionados. La persona está abierta a que puedan ser reinterpretados y recontextualizados esos pensamientos. Ahora, yo distingo, podríamos hablar de muchos tipos de pensamientos distorsionados, de diferentes tipos. Yo entiendo que puede haber un pensamiento equivocado en una persona, pero podemos estar abiertos. Podemos estar abiertos a que nuestro pensamiento pueda reinterpretarse o recontextualizarse y mejorar esa forma de pensar. Ahora, a esto sí le doy yo importancia, y sobre todo a los cristianos, porque el que no es cristiano, yo a este punto, la importancia del pensamiento, el apóstol Pablo, para mí es un texto revelador, ese texto. El texto de 2 Corintios 10, versículo del 4 al 6, es un texto revelador. Y lo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente porque me gusta como lo dice. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Ahí el apóstol Pablo habla de pensamiento rebelde. Ese es el peligro en el cristiano. Cualquier pensamiento que sea contrario a Dios, que se oponga a la palabra de Dios, es un pensamiento rebelde. Y los pensamientos rebeldes, os voy a decir lo que le pasa a los pensamientos rebeldes. Si un pensamiento rebelde tú lo razonas, un pensamiento rebelde tú lo puedes razonar. Es decir, podemos hablar de muchos tipos de pensamientos rebeldes. No sé, me ha hecho tanto daño esta persona y tengo tanto dolor por el daño que me ha hecho que nunca la voy a perdonar. ¿Eso qué es? Rebelde. Mi dinero es mío y como yo lo he trabajado y he trabajado mucho, es mío y no le tengo que dar nada a nadie. Así que no voy a dar el diezmo, por ejemplo. ¿Es un pensamiento rebelde? ¿Es contrario a la palabra? Sí. Mira, yo tengo novia y me voy a acostar con ella porque yo quiero. ¿Es un pensamiento rebelde? Sí. Yo no sirvo para nada. Y como no sirvo para nada, pues entonces no voy a servir en nada. ¿Eso es bíblico? No. Son pensamientos rebeldes. Y los pensamientos rebeldes hay que tener mucho cuidado porque lo que pasa es que se forman lo que el apóstol Pablo dice fortalezas mentales. Las fortalezas mentales, como cualquier fortaleza militar, es un muro en el cual va a impedir que entre el otro ejército, pues aquí va a impedir. El pensamiento rebelde construye una fortaleza mental e impide que lo que Dios quiere derramar sobre tu vida llegue. No va a entrar lo que Dios quiere sobre tu vida. Cuidado con eso, porque si nosotros sobre pensamientos rebeldes razonamos pensamientos rebeldes, lo que hacemos es argumentar de una forma falsa, como dice el apóstol Pablo. Los argumentos no es otra cosa que razonar sobre pensamientos rebeldes.
Y al final lo que hace es con esos argumentos falsos construir una fortaleza mental con lo cual no puede entrar nada de parte del Señor. Eso hay que destruirlo. Y dice que nuestras armas son poderosas. El Señor tiene poder y ahí es donde está la grandeza, hermanos, del Evangelio. El Señor, el Espíritu Santo, donde hay cosas tan terribles, hermanos, que no puede llegar la psiquiatría, el Señor llega. ¿Por qué? Pregúntale a una mujer que ha sido violada. Pregúntale a ver si el psiquiatra se lo puede quitar eso. Pregúntale a una mujer que ha sido maltratada. A ver si el psiquiatra le puede quitar eso. Pregúntale a un hermano de la iglesia que ha recibido abuso espiritual. Pregúntale. ¿No había escuchado la expresión todas las iglesias son iguales? No, eso es mentira. No son todas perfectas, pero sí hay iglesias saludables. ¿Sí? Todos los pastores son iguales. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque han sido abusados espiritualmente y han recibido heridas en este ámbito. Han recibido heridas de experiencias vividas, dolorosas, traumáticas en muchísimas áreas. Y eso, hermanos, no lo puede quitar la psiquiatría. Lo puede tapar. Lo puede tapar. Hay suficientes fármacos para tapar eso. Pero no lo puede sanar. No lo puede restaurar. Solamente el Señor. Por eso es tan importante entender, no sé, es que podíamos hablar mucho tiempo, pero es tan importante ver, aparte del patrón genético que hablo ahí de los padres, es decir, tenemos una tendencia de una predisposición, ¿no?, a desarrollar un carácter más depresivo, ¿no? Pero no olvidemos que en nuestra infancia nos vamos desarrollando, ese desarrollo en nuestra infancia está condicionado muchas veces. Yo me acuerdo, y os pongo un ejemplo, eso marcó mi vida. Dios tuvo que sanar eso. Mi padre me decía, tú tienes siempre que agradar a la gente, porque cuando tú haces lo que la gente quiere, siempre vas a conseguir algo de ello. Y me marcó tanto. Eso no es verdad. Pero hay tantas cuestiones de ese tipo que muchas veces se viven en la infancia y tantas. Bueno, puedes poner eso, o es como le dice, mira, los pobres son pobres porque no trabajan nunca. Mentira. Es decir, tantas cosas que puede vivir en un entorno familiar, en un entorno social que puede condicionar, sumado a la experiencia vivida, pueden generar y facilitar cuadros depresivos. Hermano, ese punto donde se producen esas experiencias dolorosas, ese punto solamente el Espíritu Santo lo sana. No digo que la persona no se ponga mejor, pero sanarlo para que viva en libertad, para que tenga una calidad de vida, para que desarrolles una vida plena, solamente el Señor lo hace. Pregúntale a cualquier mujer que ha vivido situaciones duras, a ver qué te dice, si el psiquiatra le quitó eso. Le puede ayudar, no digo que no, pero no lo sana. Solamente el Señor. Amén. Y ya voy acabando. Los patrones de pensamiento no se heredan directamente, pero la genética influye en la predisposición emocional y cognitiva, mientras que el entorno familiar y educativo moldea cómo una persona aprende a pensar e interpretar el mundo. Es lo que he dicho antes en diferentes ejemplos. Sigue, ya me queda poco. Que había haberme parado más en el descanso. Pero, sí, sigue. Bien. Esto es lo que he dicho, un argumento falso, ¿vale? Os he explicado lo que es un argumento falso. Y los argumentos falsos hay que identificarlos, ¿vale? Cuando tú identificas algo, os voy a poner un ejemplo bíblico del principio de la palabra. En Génesis, cuando Caín y Abel están juntos, ¿qué pasó? Dice la palabra que Abel era pastor de ovejas y Caín era agricultor. Sí. Y ahora dice que cuando llegó el tiempo de la cosecha,
Dice que Caín cogió y empezó a presentar algunos de los cultivos como ofrenda para el Señor. Y Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Y el Señor acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín. Pero no aceptó la de Caín ni su ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara mucho. Fijaros, Caín empieza, imaginaros, hasta que se manifestó la emoción, que era enojo, eso es una emoción negativa, enojo. Caín se enojó. Hasta que se enojó, ¿qué pensamientos pudo tener Caín en su mente con respecto a su hermano? Imaginaros. Y porque sí. Y lo mío es mejor. Y empieza sobre un pensamiento que no es un pensamiento correcto, que es un pensamiento distorsionado, empieza a pensar hasta crear un razonamiento que lo lleva a un argumento falso. Y viendo al Señor, conociendo al Señor cómo son las cosas y conociendo el corazón humano, entonces llega el Señor y le dice, ¿por qué estás tan enojado, Caín? ¿Por qué te ves tan decaído? Y ahora, es decir, ya estaba manifestando, primero enojado y después decaído, ya está manifestando síntomas afectivos, ya estaba manifestando síntomas depresivos. Y ahora le dice el Señor, si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no haces lo correcto, ten cuidado, el pecado está a la puerta. Y todos sabemos lo que pasó. El pecado está a la puerta y lo controló y mató a su hermano. Eso fue un argumento falso que creó una fortaleza mental y al final mató a su hermano. ¿Sí? Cuidado, como creyentes, cuidado. No podemos tener pensamientos rebeldes. Los pensamientos rebeldes no se razonan. Le tapamos la boca y se acabó. No podemos razonar un pensamiento rebelde, tenemos que someterlos al señorío de Cristo, tenemos que intercambiarlos por lo que la palabra dice y cogemos, como dice la palabra, el apóstol Pablo dice, capturamos eso, no lo razonamos y lo llevamos a la obediencia a Cristo. Amén. Y otra cosa importante, lo dice la versión del 60, hay algo que es el gran problema del ser humano, el yo, yo soy. Yo conseguí, yo puedo. Cuando nosotros, eso se llama altivez. Eso es altivez. Cuando tú pones tu opinión o un concepto por encima de lo que Dios dice, se llama altivez. Y cuando tú eres altivo, tienes que reconocer que eres altivo. ¿Y qué tienes que hacer? Llevarlo a la obediencia a Cristo. Amén. Así que quería dejaros muy corriendo todo esto, pero quería que pudiera sacar una perspectiva, ¿no?, médica global, de cercanía a esas personas que están sufriendo mucho y que podamos tener conciencia, porque el Señor quiere, fijaros cuántas personas pueden venir a la iglesia con experiencias dolorosas y llegan a la iglesia y queremos que el Señor que reciban del Señor y no pueden recibir, no pueden. Necesitan ser sanadas por el Señor. Necesitan obrar, restaurar, como cantábamos antes, ¿no? Mente sana por el Espíritu de Dios. Bueno, os cuento el testimonio mío, pero muy breve, muy rápido, y ahora ya me hacen las preguntas. El testimonio mío, bueno, os voy a contar algo muy personal, pero como no me importa, porque no me importa porque yo sé quién es el Señor, quien hace la obra en mí y entonces no me importa contar. No me avergüenzo, porque no tengo... toda la obra es del Señor, así que no me avergüenzo de poder decir estas cosas. Mi mujer tiene una enfermedad degenerativa muscular
crónica que cada vez va avanzando más. Y bueno, yo me casé con ella teniendo la enfermedad. ¿Sí? Mi predisposición genética es una predisposición de carácter depresivo. Y sumado a eso que tiene mi mujer, durante un periodo de tiempo viví un montón de circunstancias muy difíciles con mi hijo, con la iglesia, con los hermanos, con un montón de cosas. Y entonces todo eso junto me explotó. Me explotó hasta el punto de lo que he dicho antes. Entré en un cuadro depresivo mayor grave y me explotó. Fijaros lo que hace el pensamiento en un creyente. Mira, la decisión, nadie me obligó a casarme con mi mujer, nadie. Yo me casé porque quise y la quiero, pero no sabía el alcance de la enfermedad. En aquel tiempo no había ordenadores y entonces no entendía muchas de las consecuencias de esa enfermedad. Cuando yo empezaron los ordenadores y empecé a investigar esa enfermedad, pues digo, ¿esto es lo que yo tengo que aguantar? No, esto no lo puedo yo aguantar. Y entonces hice un dictamen mental. En palabras espirituales, no me perdoné a mí mismo de la decisión que tomé. Esas son palabras más entendibles. El dictamen mental es decir, no me perdonó. Porque lo decidí yo. Entonces, la decisión más importante de la vida de una persona, y la hice mal entre comillas, entenderme. Dios tenía unos propósitos mayores y los tiene. Pero quiero deciros, hermanos, que fijaros cómo las mentes pueden trabajar. Y yo ya serví al Señor de pastor, fijaros, Viajaron las personas que pueden llegar y conocían muchas cosas de la palabra. Imaginaros cuando viene una persona que se encuentra en situaciones así, ¿cómo lo resuelve? Por eso hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Qué quiere decir? Que bien, evidentemente si tú no te perdonas a ti mismo, la obra del Señor en tu vida, ¿para qué la hizo? ¿Para qué hizo el Señor? Si hasta las decisiones más erróneas que tú puedes tener en tu vida, Dios las va a usar para bien. Porque dice que todo obra para bien de los que aman al Señor. Y sabemos que Dios tiene un propósito, que quiere hacer algo, que no entendemos, pero que lo va a hacer. Eso, sumado a mi genética, sumado a una serie de problemas, sumado a una serie de cosas. Bueno, y también os tengo que decir otra cosa. Viví un tiempo en la iglesia cuando estaba como anciano, lo digo, lo mismo que reconozco, viví algunos aspectos de abuso espiritual. Sí. Todo eso, sumado, me explotó. Y el Señor viene, dime cómo eso sana un psiquiatra eso, decídmelo, por favor. No se puede sanar eso. ¿Cómo va a sanar un psiquiatra eso? Vino el Señor, el Espíritu Santo, y empezó a mostrarme un montón de cosas en un periodo de 9 meses. Empezó a obrar en lo profundo, empezó a sanar en lo profundo, a manifestarme las cosas, a hacerme entender otras errores de lo del abuso, cuestiones que no estaban resueltas. ¿Quién hace eso, hermano? Y me sanó, y me liberó, y me cambió, y sanó mi mente, y puso una mente nueva. Una nueva manera de pensar. ¿Amén? Esto no es teoría. Esto no es teoría, hermano. Hoy he abierto mi corazón, no es teoría. No es teoría. Así que, bueno, le doy gracias al Señor, porque ahora puedo entender mucho más. Y puedo entender que el Señor quiere hacer mucho más. Quiere hacer mucho más por mucha gente que está sufriendo cosas como las que yo pude sufrir. Amén. Martín, pues muchísimas gracias por la exposición de la palabra. La verdad que nosotros estamos contentas de escucharte. Ha sido muy bueno y
y pues damos gracias a Dios porque estés aquí con nosotros en el día de hoy, agradecidos de que estés aquí. Pues queríamos hacerte unas pequeñas preguntas para acabar de completar. Y yo tengo una aquí que si es aconsejable preguntarle a una persona que tiene depresión sobre los pensamientos de muerte, si tiene pensamientos. Sí. Hay un mito que es erróneo, que se dice, las personas que tienen pensamiento de muerte no le preguntes porque es un incentivo para que lo hagan. No, no. Es bueno que verbalicen lo que tienen y que lo saquen, o sea que no te va, es bueno preguntarle, oye, ¿qué piensas? Y sobre la muerte, ¿qué tal? ¿Qué piensas? No, no es aconsejable, no es desaconsejable. Y científicamente todos los psiquiatras y todos los psicólogos lo hacen. ¿Cuáles son hábitos saludables para ayudar a la prevención y tratamiento de la depresión? Bueno, lo hemos mencionado ahí muy rápidamente, que son las terapias de tipo natural. Todo el tema del ejercicio físico facilita neurotransmisores. Y se sabe que un ejercicio físico moderado 3 veces en semana durante 45 minutos, aproximadamente 1 hora, es beneficioso para el cuerpo. O sea que eso facilita. Eso tiene un nivel de evidencia alto. Se sabe que contribuye, que ayuda. El tema de la alimentación ayuda. La alimentación es muy importante. Hay que saber aprender a comer. No. Hay que comer adecuadamente, incorporar la dieta mediterránea bien hecha, equilibrada, balanceada, es muy buena, porque está incorporando todos los nutrientes que son necesarios. Y evidentemente los omega 3 ya están con una evidencia alta, todos los alimentos de omega 3, una evidencia alta para el beneficio de la salud mental. Y ahora hay un estudio, si os lo comento, hay un estudio que se ha visto que esas personas que tienen tendencia a la depresión estacional, así en determinada época, se ha visto que el tema del sol es muy beneficioso. Y también lo catalogan como nivel 1 de evidencia. Entonces, sí es muy beneficioso el sol, y de hecho se han hecho estudios de terapias lumínicas, ya no al sol, sino específicas con determinada intensidad, una luz fluorescente, y parece ser que da resultados buenos, ¿vale? Son los más evidentes. Luego hay otras que no tienen otra evidencia, como es el yoga, que hay alguna gente que lo hace, se puede hablar mucho de eso, la acupuntura, determinadas plantas, pero eso no están dentro de un nivel científico alto. Muchas gracias. ¿Cómo podemos ayudarle como cristianos a una persona que le afecta la depresión? ¿Cómo qué palabras podíamos, porque hay palabras que no debemos decir cuando una persona está depresiva? Es muy buena pregunta esa, porque yo creo que una persona que está con depresión no quiere que le hables mucho, no, pocas palabras. La persona con depresión lo que quiere es sentirse acompañada, el estar junto a esa persona, el estar cercano a esa persona. No le hables mucho, no le digas y ping pong, no, estate con ella, ¿no? Se ha visto, y esto cada vez, las personas mayores, los ancianos, que eso es un ministerio que el Señor tiene que levantar. Las personas mayores, ancianas, mejoran de todos los cuadros depresivos simplemente con acompañamiento, simplemente, y mejoran el estado de ánimo porque se sienten solas y mejoran el estado de ánimo. Así que lo que tenemos que hacer es acompañar a esa persona, estar junto a ella, y que esa persona sienta que tú eres un apoyo para ella. Y para eso no hay que hablar mucho. Para eso simplemente siendo un poquito empático. El Señor era muy empático. ¿Sí? Cuando ve al joven rico, ¿qué le dice? Lo amó. A pesar de que se fue y hizo lo que quiera, pero el Señor era muy empático. Se ponía en el lugar de la otra persona, ¿no? Y tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona. Tenemos que intentar ver qué está sufriendo esa persona, estar cerca de ella y apoyarla, estar junto a ella. No hay que hablar mucho, ¿eh?
Yo cuando estaba malo, no quería que me hablara. No me hable. Lo sé todo lo que me diga. No quiero que me hable. Nada. Dame un abrazo. Y lo único que quería que me diera abrazos. Ya está. Ya está. No quería más nada. ¿Qué papel tienen las experiencias traumáticas vividas en la depresión? ¿Cómo? ¿Qué papel tienen las experiencias traumáticas vividas en la depresión? El daño emocional, imaginaros los que hemos estado mencionando, el daño emocional de esas experiencias traumáticas es horrible. Que a lo mejor no te lleva porque esa persona tenga otro carácter, otra personalidad y no te lleva a lo mejor una depresión, sí. Pero te va a restar la libertad, te va a impedir vivir una vida plena, ¿no? En el Señor, te va a impedir. O sea que todas las experiencias traumáticas, dolorosas, vividas, el Señor quiere sanarlas. Quiere sanarlas. Y el Señor puede sanarlas. Pues muchísimas gracias, Martín. Espera un momentillo. Quisiéramos dar oportunidad si alguna persona quiere hacer alguna pregunta importante o que crea necesaria, que se tiene que ir de aquí con la respuesta por Martín. Si queréis, ¿tenéis alguna? Quiero preguntarle si usted se medicamentó. Sí. Es decir, Sí. es importante la medicamentación. No podemos quitar la ciencia. La ciencia es del Señor. La ciencia la puso el Señor. La ciencia no la podemos quitar. Es decir, no seamos como muchas veces te encuentras a personas creyentes que cogen y suspenden la medicación. Y le digo, ¿quién te ha dicho que dejes la medicación? Es que me ha dicho fulanito que me va a sanar. Me ha dicho fulanito que el Señor me va a sanar. Y le digo, ¿y con estos resultados el Señor te va a sanar? La ciencia es del Señor. Los avances científicos lo ha permitido el Señor. Y todos los fármacos que existen actúan sobre esos neurotransmisores para mejorarlos. Con lo cual la parte médica tiene su lugar y su importancia. No podemos quitarla. No se puede quitar. ¿Sí? Yo me mediqué y además muchísimo. El psiquiatra que me trataba me puso hasta aquí. Y bueno, y poco a poco fue quitándolo, pero tenía tanto susto, él, el médico, que somos amigos, tenía tanto susto de que pudiera recaer, como era tan grave, tanto susto, porque yo un día lo llegué a, esto sí lo sabe mi mujer, un día iba por la carretera conduciendo con la depresión y realmente tuve un deseo de tirarme por el puente. Entonces yo lo llamé y le digo, me ha asustado tanto que me quería tirar por el puente. Y yo creo que el hombre se asustó tanto que todavía me ha quitado un montón, pero hay uno que no me lo suelta. Y le digo, pero yo estoy bien. No, ese sigues con él. Ese sigues con él. Ese no te lo quito. Y todavía no me lo he quitado. Deciros, esto es para que lo sepáis, un primer episodio de depresión leve, moderada, como mínimo tiene que estar 6 meses de tratamiento. Mínimo. Si tiene un segundo episodio, estoy hablando de fármacos, un segundo episodio, ya hay que prolongar los fármacos a 2 años, 3 años. 3 episodios ya están hablando de 3 y 5 años y ya ni lo quitan. Y las personas ancianas normalmente tienen la tendencia de no quitarlo. Esa es la tendencia actual que hay. Pero, por supuesto, hay que tratarlos con fármacos. Yo quería preguntar, bueno, a lo mejor va más dirigido a tu mujer la pregunta. Hay muchas personas que acompañan a otras personas que tienen depresión y se sienten frustradas, se sienten desvalorizadas, como que no pueden ayudar a esa persona que quieren a sentirse mejor y no saben muchas veces qué hacer, qué no hacer.
No sé si podéis dar algún consejo o Te algo. lo va a dar mejor. Dale el consejo que hiciste tú. Él no quería nada más que estuviese al lado, pegada, o sea, o abrazarlo, o besarlo, pero hablarle no, porque él decía, todo lo que me dices, como él perdió también las nociones cognitivas, él no hablaba, no podía ni orar, tenía que orar por él. No podía. Estaba muerto. Bueno, algo importante que no ha dicho es que el Señor le dio palabra a ella para decírmela a mí. Ella no sabía qué hacer, pero el Señor sí sabía qué hacer. El Señor tiene la respuesta a todo, llega en el momento adecuado, en el momento oportuno, y le dijo a ella lo que tenía que decirme, y me sirvió de ancla. Él dormía muy pocas horas y yo ninguna. Y mi enfermedad, yo tengo que dormir mucho, porque siempre estoy cansada, es una cosa que es crónica, siempre estoy cansada. Pero Dios me dio fuerza de búfalo, porque dormía un par de horas y yo ninguna. Martín, siéntate aquí. Pero el Señor era el que le daba la fuerza, a mí. Porque él dormía 4 o 5 horas, pero yo nada más que se movía estaba despierta. Y yo necesito dormir, yo estaría durmiendo 2 días seguidos y seguiría cansada porque esto es una enfermedad en que mi cuerpo está trabajando día y noche sin parar. Entonces el agotamiento es crónico de muchos años. Entonces, claro, yo necesito descansar, pero cuando Dios me dio fuerza. Ahora ya tengo que dormir porque ya dormí, ya tengo que dormir más. Cuando sanó, ya volvió otra vez el sueño. Pero mientras... No, no, que yo no podía, no. No. Yo no, frustrada no. No. Le dije que no había perdonado mi decisión. Yo nunca se lo dije por no hacerle daño. Pero ella dice que lo sabía. Bueno, el Señor te mejora. Conmigo con todo. Sí, con el tema de la depresión por duelo, cuando fallece alguien, ¿no? Porque la pauta, que el duelo tienes unas pautas y la depresión ya por duelo, ¿en qué momento esa línea? Porque yo creo que yo, por ejemplo, la pasé, la depresión por duelo, ¿no? Esa línea, porque yo no fui al médico ni nada, ¿no? Pero, ¿qué línea es Pero cuando dices depresión? de los síntomas que yo he mencionado antes, ¿tenía alguno? Sí, un montón. Un montón. Vale. Bueno, mató. Bueno, hay Sí. que valorar eso porque Sí. normalmente se considera hasta normal un año, es decir, un año sin intentar medicación porque Tuve 3. sin intentar medicación porque se considera que el duelo tiene que pasar un tiempo porque toda la readaptación de la persona, ¿no? A nivel emocional se cataloga que a partir del año ya la persona tiene que ir mejorando. Si no mejora hay que poner tratamiento, claro. Pues yo creo que estaríamos toda la noche aquí preguntándole a Martín y a Ausi, ¿verdad? Pero voy a dejar el micrófono a Tere para que ya haga la despedida.
Bueno, pero bueno. Me va a tocar despedirte, Martín. Me toca despedirte entonces, Martín. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una bendición y creo que hemos aprendido muchísimo, ¿verdad? Hemos aprendido muchísimo, no solamente de la exposición, sino también del testimonio tuyo, del testimonio de Ausi. Qué importante esto último que ha sucedido aquí, porque hemos visto que es real, que puede pasar y también que se puede salir, ¿no? Así que, de verdad, muchísimas gracias, Martín. Le damos un aplauso grande a Martín y a Ausi, por supuesto. Como decía Amparo, que Martín venía con su cuello, venía con su Ausi, así que el mérito de los dos, porque han salido adelante juntos, ¿verdad? Y bueno, pues también en este tiempo queremos agradecer al equipo de trabajo que ha estado al frente preparando el evento, también a las hermanas que han estado colaborando poniendo el café y las pastitas que nos hemos tomado. Muchas gracias a los que están en media, en sonido, en Ujieres, la regidora, todos los que han hecho posible que esta tarde estemos aquí. Así que le damos la gloria al Señor, le damos muchas gracias al Señor. Chicas, recordar el evento que tenemos en Mérida en la primera semana de... Gracias, Martín. En la primera semana de febrero y animaros. Siempre es de muchísima bendición, como decía Laura, no solamente es el momento allí, retiro in situ, sino todo lo que el viaje, el autobús, como nosotros decimos, la terapia de choque que se tiene en el antes, el después y el durante el retiro. Así que por nuestra parte solamente también comentaros de parte de la Junta, ¿no? De parte de las que formamos la Junta Glow Córdoba, que si alguna persona, si alguna de vosotras necesita hablar un poquito más, necesita hablar del tema, tiene alguna necesidad, pues que por favor que dirígete a nosotros después, en cualquier momento. Estamos para eso, estamos para servir, estamos para ayudar a las mujeres y a eso nos llamó el Señor. Así que si te pones de pie, terminamos con una oración, ¿os parece bien? Empezamos presentándole al Señor y terminamos también de la misma manera. Así que, Dios mío, te damos muchas gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios. Médico de médicos, Señor, quien diseñó todo lo que hoy somos cada uno, Señor. Gracias por esa nueva identidad en Cristo. Gracias por esas ropas de salvación. Gracias por esa mente renovada en ti, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús por todas aquellas personas que puedan estar padeciendo alguno de estos síntomas, Señor, que